Entonces, ya dando pie e iniciando este tema, el día de hoy vamos a hablar un poco de comunicación efectiva dentro de todo este ciclo de entorno laboral y sobre todo yo lo veo como potencializar y complementar la parte técnica que nosotros, generalizo un poco porque la mayoría de las personas que nos sintonizan nos dedicamos al tema de la seguridad, entonces que nosotros debemos de tener conforme a las actividades que vamos a realizar. Muchas veces nos enfocamos mucho en la cuestión técnica, en la cuestión del conocimiento y dejamos de lado otro tipo de habilidades que si a lo mejor no nos están deteniendo o nos están imposibilitando el poder desarrollar de forma efectiva la seguridad, sí lo que nos hacen es complicárnoslo un poco. Entonces, es interesante, tampoco es el hilo negro. Hace poco, en el mes pasado, tuve la oportunidad de acudir a una sesión eh, que nos invitaron, bueno, hicieron la convocatoria personas del IMSS, del Estado de México, y me dio mucho gusto ver este enfoque que se le está dando a la parte de seguridad por parte de esta autoridad, ¿no? En este caso del IMSS, en el cual uno de los ponentes estableció precisamente dos temas. Uno que fue la administración del tiempo, que repito, no solamente es para el personal de seguridad, es para todos, y sí enfocado precisamente a algo que vamos a platicar, que es el liderazgo de seguridad. ¿Ok? Como siempre tratamos de hacer, eh, queremos empezar con abrir boca, con esta pequeña reflexión, y quiero que en esta ocasión que vamos a hablar de comunicación, quiero escuchar mucha participación. Recuerden que esa es la parte interesante de este tipo de capacitaciones, que ustedes puedan participar, que saquen dudas y más ahorita que vamos a hablar de comunicación. Entonces, les pregunto, ¿la comunicación es fácil? Primero, ¿qué entenderíamos nosotros por comunicación? Y si no queremos entrar en una definición, les pregunto, ¿comunicarnos con las demás personas es fácil? Tengo 47 personas, quien guste, ¿eh? Ya sea a través del chat o alzando la mano para que pueda abrir su micrófono. ¿O es difícil? Por ejemplo, ahorita con esto que estamos haciendo, yo estoy solicitando que nosotros nos podamos comunicar. Quiero escucharlos. Ok, muchas gracias. Ya tengo gente en el chat. Me dice Gustavo, es muy complicado para poder hacer esa sinergia. Cada cabeza es un mundo. Muy bien. De hecho, si se dan cuenta, Gustavo está utilizando la imagen que tenemos precisamente para establecer un punto. Muy bien. Antonio, como estamos en Facebook, solamente voy a decir sus nombres, ¿vale? Por cualquier cosa y para que no se pueda generar ahí algún tema. Antonio nos dice, transmitir un mensaje de forma efectiva y oportuna es fácil si las dos personas entienden esto. En este caso, Antonio nos está hablando acerca del tema de comunicación en general. Nancy nos dice, no es fácil, ya que tenemos diferentes intereses, situaciones y perspectivas. Por ejemplo, vamos a hablar de algunas cosas como lo que está pasando ahorita, que es situaciones que no nos permiten la comunicación. Ahorita tenemos ahí un micro abierto que lo acabo de silenciar, ¿vale? Regreso con lo que nos decía Nancy, no es más fácil, lo que yo emito no siempre es lo que entiende el que recibe. Erasmo, no es fácil, ya que tenemos diferentes intereses y situaciones personales. Elizabeth, yo entendería que la comunicación es poder tener esa facilidad de compartir ideas, expresar opiniones, comprender a la persona. Considero que sí es complicada el tener una comunicación clara, objetiva y eficiente. José nos dice, difícil, no siempre nos sabemos comunicar de lo que queremos a lo que decimos o lo que entienden, ya cambió la información. Loren, la comunicación para mí es cuestión de criterios, cada persona piensa diferente, pero se puede llegar a un punto en que en diferente opinión no es fácil, es muy complejo, es difícil.
porque hay veces que por más explicado que des el mensaje, las personas no entienden el mensaje como uno quisiera, la comunicación. Ok, muy bien. Fíjense que es chistoso y tomando de la mano con todo lo que ustedes comentan, y es correcto. Para empezar, lo que establecía muy bien Gustavo, cada cabeza es un mundo. Cada cabeza, eh, por cuestiones físicas, escuchen, por cuestiones físicas, por cuestiones fisiológicas, por cuestiones mentales, por cuestiones sociales, por cuestiones de educación, por cuestiones de edad, por diferentes situaciones, regionalismos. O sea, no es lo mismo el cómo nos expresamos o cómo, independientemente de la expresión, el cómo llega la información hacia nosotros y cómo hacemos este proceso para analizarla. No es lo mismo personas de aquí del mismo país de México, por ejemplo, del sur, del centro, del norte, o en el caso de la costa. Ujú. O sea, el mismo regionalismo, y repito, todo eso afecta en la forma en la que nosotros nos tenemos que comunicar. Ya platicamos un poquito de todos estos factores, entendemos que es difícil. Ahora, para nuestros labores, entendiendo que la mayoría somos de seguridad y salud en el trabajo o tenemos una relación muy estrecha, les pregunto, ¿será importante el podernos comunicar? ¿Es necesario el entender primeramente cómo es el proceso de la comunicación para poder potencializarlo dentro de esta dificultad? Dice, la comunicación es fácil, el ser humano la venida difícil. A veces pensamos lo que decimos lo entienden, y a veces no es así. Primero hay que saber escuchar. Dice, es fundamental comunicarnos en seguridad. Ok, dicen, es vital comunicarnos en seguridad. Correcto, hablando del contexto de la parte de seguridad. Nosotros como tal, y digo, me voy a quedar en esta parte para no hacer más grande el tema y quedarnos dentro del tiempo, voy a enfocar en la parte de seguridad. Nosotros, y siempre lo he dicho, lo vamos a revisar en el tema de liderazgo, somos una figura de autoridad. No somos la única figura de autoridad dentro de un centro de trabajo. Acuérdense, digo, los que son nuevos dentro de estos webinars, a mí siempre me gusta establecer esta diferencia por X o Y situaciones. Tenemos la industria en general, ujú, centros de distribución, manufactura, química, petrolera, etc. Y tenemos la industria de la construcción. Son dos entes que al momento de aplicar seguridad tratamos de que sea lo mismo, sin embargo, en contextos diferentes. Así lo vamos a trabajar. Entonces, nosotros, una de las herramientas que más debemos de desarrollar y ahora sí que aventándonos al piso y golpeándonos en la espalda y todo eso, es la comunicación, debido a que, pues a que en ocasiones no tenemos el presupuesto para establecer las medidas. Nosotros tenemos que sabernos comunicar. ¿Por qué? Porque tenemos este contacto con el patrón, tenemos este contacto con los mandos medios y si nos vamos hasta abajo, tenemos el contacto todavía más cercano, a lo mejor con el personal operativo dependiendo mucho de la forma en la que llevemos a cabo nuestra seguridad y del el tema del organigrama. Sin embargo, la comunicación es correcta, es vital, perdón, es vital precisamente para eso. Sin embargo, ¿cómo le hacemos precisamente con lo que ustedes me están diciendo? ¿Cómo le vamos a hacer si cada cabeza es un mundo? Ujú. Si la forma en la que nosotros tan solo hablamos, para algunas personas puede entenderse que los estamos regañando, ¿sí? O para algunas otras personas es muy suave, es que yo necesito que me grites. Ujú. ¿Qué tan difícil, nuevamente vamos a llegar a esta pregunta, es tener que adaptarnos precisamente a la forma correcta para cada una de las personas con la que nosotros vamos a estar
intentando, repito, comunicarnos. Es como ahorita, somos 54 personas en la sala. Hace rato me dijeron, hay gente de Tabasco, hay gente de Tijuana. Puede haber gente que esté en la construcción, puede haber gente que no. El tema generacional, la edad, la educación, ¿sí? Yo estoy tratando de emitir un mensaje que les llegue a todos, pero cada uno de ustedes, por más neutro que yo trate de ser, no les va a llegar de la misma forma. Esa es la parte interesante que nosotros debemos de entender de la comunicación. Debemos de entender el proceso. ¿Por qué? Porque mi idea es, uno, llegar a más personas y sobre todo que el mensaje que yo quiero transmitir llegue lo más íntegro posible. ¿Ok? Chicos, les pregunto, ¿el nivel educativo, y así lo hablo, o la cuestión de la experiencia, mejora la comunicación? ¿Qué piensan ustedes? Dice, sí, 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 totalmente, definitivamente influye. Ok, muy bien. Sí influye mucho. Sí, no. ¿Por qué no, Daniel? Te escucho. Erasmo dice, sí te hace ser más empático. También. No sé si Daniel Arturo quieras abrir tu micro y me expliques o nos expliques un poquito, digo, nos comentas eso del sí y no. ¿Por qué? Si puedes, si Hola, no, buenas noches. te Sí, 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 escuchamos. ya, sin problemas. Yo siento que sí, ¿no? Porque el tener una educación superior no quiere decir que seas el mejor comunicándote en ciertas cosas o en ciertas habilidades quizás, ¿no? O tener la comunicación como tal. Pero te ayuda muchísimo porque obviamente aprendes más y te diriges o entiendes mejor los lineamientos y los seguimientos que le debes de dar, pero pues, hay gente que, yo conozco gente sin estudios que tiene una labia que le compras lo que sea. Entonces, o sea, la comunicación sí te ayuda, pero no es indispensable tenerla. Ok, muy bien. Fíjense que ahorita precisamente con lo que acaba de platicar Daniel, que le agradezco su participación, tuvimos hace 2, 3 semanas, no recuerdo, estuvimos dando curso de formación de instructores. Entonces, en el entendido de que ahí es un tipo de comunicación distinta, es parecida a esto. O sea, yo aquí te estoy dando información, sí estoy pidiendo retroalimentación, pero no es tan puntual, es muy general, ¿no? Realmente, en este punto de la forma en la que yo me estoy comunicando con ustedes, es más una información que una capacitación. ¿Por qué? Porque espero una retroalimentación mínima o hasta en ocasiones nula. Pero en este contexto de formación de instructores, platicábamos mucho de este instructor o de esta persona, de esta figura que sabe mucho. Sí, le dicen, es un erudito, es el especialista, y voy a hablar aquí, ¿no? Ya no es casco rojo, ese es casco dorado, ¿no? Chaleco dorado, que se sabe la norma de memoria, que tiene, entrando a la memoria, que es fotográfica, ¿no? Que sabe la ley de para arriba y para abajo, tiene todos los años de experiencia, pero ¿qué crees? No lo sabe enseñar en el contexto de formación de instructores. Entonces, de repente nosotros nos vamos a encontrar personas que saben mucho, pero no se saben comunicar. Ujú. No quiere decir que no sepan enseñar. Ojo, eso es, repito, es el contexto de formación de instructores. Hablo en el tema de, tienen tanta experiencia o tienen desarrollada más esta habilidad de adquirir conocimiento que de poderlo comunicar. ¿Por qué? No quiere decir que lo hagan a propósito o no quiere decir que sean torpes, sino que no entienden todo el contexto de torpes al momento de querer hablar, ¿eh? Pueden hablar muy bien, pero si yo tomo una persona que tiene este nivel de experiencia y académico, que no se sabe comunicar, a lo mejor con un personal operativo,
Por mucho que él utilice un lenguaje correcto, los términos son adecuados, al final, si estas personas no lo entienden y no se adapta, aunque sepa mucho, no lo haga de mala fe, él quiera expresarse, la comunicación no es adecuada, ¿sí? ¿Por qué les pregunta? Ahorita se los voy a decir. Perdón si me río en ocasiones, pero como dicen, el que solo se ríe de sus maldades se acuerda. Voy a leer nuevamente el chat. No es requisito importante el tema de la educación. Puede ser un factor positivo, pero depende de la persona. Establece una barrera o antepone eh, que no, la parte de explicar, yo digo que sí, porque te hace ver varios puntos de vista y el cómo piensan ciertas personas. Mi comunicación es más efectiva en mandos inferiores, tengo más compromiso con mis colegas y jefe. Dependerá, como dice Daniel, de los elementos que tenga para compartir la información. Ujú. Y aquí ya está utilizando Elizabeth, que creo que ya sé quién, ya te ubiqué, Elizabeth. Tú nos vas a ayudar mucho la siguiente semana. Entonces, cualquier cosa, voy a tratar de no meterme en tu tema. Habla Elizabeth de algo muy interesante, ¿no? Y lo establece precisamente entre comillas. Un mismo canal, tipo de código y lenguaje, que es lo que decíamos, ¿no? Y nos ha pasado, y creo que alcancé a ver a Elizabeth que va a hablar un poquito de la norma 035, creo que por ahí del 13 de abril me ha tocado mucho que de repente surgieron todas estas plataformas en el cual se centraron mucho en la realización de los cuestionarios a través de una aplicación. Y estoy hablando del canal, ¿no? La forma. Y de repente se lo llevan a personal operativo que en su vida ha agarrado una computadora, que en su vida ha agarrado un celular. Y entonces el canal, la forma de hacerlo no es el correcto, ¿sí? Entonces, ahorita que hablaron de canal y que hablaron de lenguaje, vamos a ver a qué se refiere este tipo de cosas. Regreso a lo de mi risa, chicos. ¿Por qué les preguntaba? Sucede, quienes ya lo hayan hecho, les agradezco mucho que lo hicieran. Dentro de nuestros grupos de capacitación, yo les mandé un mensaje. Les dije que si de favor me podían ayudar con una encuesta que vamos a utilizar precisamente para una conferencia. Hasta ahí está la indicación. Muchos lo realizaron, les agradezco, llevamos casi 300 respuestas, me va a servir mucho para sacar una estadística que requiero, pero de repente todos me empezaron a poner listo, listo, ya quedó, ya quedó, ya quedó, ya quedó, ya quedó, ya quedó. Y así se fue. Entonces me pregunta mi esposa, me dice, oye, están llenando el grupo de listos y ya quedó, ¿tú les dijiste que te confirmaran? Le digo, no. Digo, pero tampoco les dije que no lo hiciera. Y entonces lo siguen haciendo. Digo, no tengo ningún tema. Ya vi que algunas personas entiendo que se molestaron y se fueron saliendo de los grupos. Digo, yo lo dejé así. ¿Por qué? Porque no ha sido tanto. En el único grupo que tenemos, que es de empleos, ahí sí coloqué. Chicos, muchísimas gracias por el apoyo. Me está sirviendo mucho sus datos, pero no es necesario que me estén colocando listo o ya quedó. Ajá. La idea es no saturar el grupo, porque pues, es un grupo de empleos. Gracias. Les pregunto a ustedes, ¿creen que finalizaron los mensajes de listo, ya quedó o realizado y todo eso? Digo, a lo mejor alguien de aquí está en el grupo de empleos. Después de que yo mandé ese mensaje. Ah, de hecho, lo acabamos de ver. No, mira, ¿sí? Me voy a quedar en este contexto. Todos dentro del grupo de empleos tenemos un nivel intermedio, un nivel supervisor. Posiblemente yo tenga niveles, algunos gerenciales y algunos directores, pero tenemos un nivel intermedio. Ujú. Vamos, la comunicación no fue correcta. Ahora, me voy a ir. Sí, sí, no te preocupes. Ayer
sucedió en otro grupo, que quiero ver si hay personas de ese grupo aquí. Digo, hace rato había dos o tres, en el cual también se dio una indicación. Había una cuestión de que teníamos que enviar un comprobante de pago y se manda el mensaje. Favor de que todos los comprobantes de pago se manden a tal contacto mediante este medio. Y aquí ya no estamos hablando de niveles supervisores, ya estamos hablando de un nivel, este, capacitadores, de un nivel consultor, de un nivel especialista. O sea, ya estás en un nivel un poquito más grande si lo queremos ver, dos pesitos, 2 grados más arriba. Y me llamaba mucho la atención que seguían mandándolo a través del chat. Y te lo juro que volví a leer el mensaje. Le digo, a lo mejor el mensaje no está claro, ¿sí? Y entonces, ayer les dije, los invito precisamente a este tipo de capacitación porque aquí es interesante. El que yo sepa muchas cosas no significa que las sepa comunicar. Y una persona, repito, no solamente en seguridad, una persona que desee crecer, que se desee desarrollar, ya sea dentro de una empresa o de forma particular, debe de saber comunicarse. En ocasiones, y hace rato creo que lo revisó, lo comentaba Daniel, ¿no? O sea, hay personas sin educación y te venden lo que sea, sí es cierto. ¿Por qué? Por esa facilidad de poderse comunicar. Nos hemos dado cuenta también dentro de los centros de trabajo que de repente fulanito dice, no, es que ese no hace nada, yo estoy atrás, encima, y a él le autorizan todo. A ellos sí les dan cosas y a mí no. A él le dieron un ascenso y a mí no. Partes, muchas habilidades blandas, muchas circunstancias, mucho contexto, lo tenemos que entender, pero importante es el tema de la comunicación. Y ahora, si nos vamos al día a día, con nuestra interacción humana, somos seres sociales, pues necesitamos comunicarnos. Y les voy a dejar la pregunta abierta en lo que avanzo, ¿no? ¿Cuántas veces decimos algo, creemos que la otra persona lo entendió y al final no se cumple con los objetivos? Repito, en el entorno laboral, pero si volteamos hacia acá, en el entorno familiar también. Ahorita les voy a platicar dos o tres cositas que me pasaron tan solo el día de hoy por tener una mala comunicación. Muy bien, fíjense, dice, muchas veces el mensaje es claro, lo que pasa que no se lee lo suficiente. Fíjate que sí. Ahorita vamos a entrar mucho cuando hablemos de la parte del tema de la comunicación con respecto a esto. José dice, a veces por las mismas prisas no leemos. Sí, ujú. Pero fíjate cómo la prisa, que es un factor que nosotros tenemos determinado, repito nosotros por el tema de seguridad, que tenemos determinado como un estado de ánimo que puede generar accidentes, pues nos está afectando en la comunicación. Ujú. Y esto a nosotros, que somos los que administramos todo el sistema de seguridad, pues obviamente, digamos, ahí choca un poquito. Fíjense, lean. Esta es una frase que no es 100%, no la escuché así al 100%. Ujú. ¿Por qué se los digo que no al 100%? Porque la última parte, donde dice fulcro, eso sí se lo agregué, pero todo lo demás, así dice. Dice, oye carne, pensé que las uñas de la forklift estaban chafeando, pero encontramos que era el fulcro. Y lo dijo una persona, digo, no lo puedo poner el video, pero que estaba diciendo esto. Pregunta, y aquí lo dice, ¿qué dijo? ¿Quién me puede traducir esto? ¿O en qué contexto lo estaba diciendo? De repente voy a voltear porque estoy viendo a la gente de Facebook, ¿vale? Ahora sí que ya no es costumbre, me dejan solito. Ok. Me dice de una máquina, ¿qué máquina? Algo está bajando su calidad.
¿Qué algo? Es una revisión de mantenimiento a maquinaria que estaba dañada. ¿Qué? ¿Qué máquina? ¿Qué tenía dañado? ¿Sí? Si se dan cuenta, ok, ¿qué más leo? ¿Qué carne? Ok, les voy a dar un poquito de contexto. Eso lo escuché allá en Veracruz. Ajá. Montacargas, Antonio, ¿sí? De hecho, esta palabra es montacargas. Muy bien. Lo estamos diciendo en un idioma, en un lenguaje o en un código que nosotros lo entendamos. Ahorita les voy a explicar qué es código. Vamos a hablar lenguaje y, y va de la mano. Me dice, se refiere a las cuchillas del montacarga. Ok, por ejemplo, estas uñas, aquí ya me dijeron cuchillas, ¿sí? El nombre técnico es, bueno, horquillas. Muy bien. Dice, están adivinando en vez de comunicar claramente cuál era la falla. No, ¿sabes qué es lo chistoso, Antonio? Que ellos identificaron, ya analizaron, ya tienen la falla y te lo están comunicando. O sea, su análisis es correcto. Y llevémoslo a nosotros a una investigación de accidentes, a un análisis de riesgo. Ya está correcto. Ahora viene la parte de decirle y de darlo a entender. Ujú. La chafaldrana de la espiroqueta, posiblemente. Yo dije, falta de capacitación del operador. ¿Capacitación en qué? ¿En comunicarse o en identificar lo que está mal? El problema fue que no supo dar el mensaje claro en todos los aspectos. ¿Ok? ¿Por qué? A ver, ¿cómo puedes determinar con esta frase que le falta capacitación en todos los aspectos, Víctor? Si puedes ayudarnos con tu micro, sería perfecto. Si no, igual por el chat. Ok. O dinos que si no tienes chat para escuchar. Dice, un solo lenguaje que solo mantenimiento utiliza y que el operador no entiende al no ser experto en mantenimiento. Ese es su idioma, por el vocabulario. Fíjense, oye carne, yo soy de Veracruz, soy del norte de Veracruz, de Tuxpan, y entonces esta parte de carne siempre le dice, es oye amigo. Ujú. O sea, carne le dicen, oye, hey, tu carne, ¿sí? O de repente, esa es una expresión, oye, es que es mi carne. ¿Mm? Mi cuate, mi amigo, mi brother del alma, ¿no? Pensé que las uñas, en este caso, son las horquillas de la Fortlife, es que venía de allá de Matamoros, y ya ven que utilizan el término pochear, ¿no? Agarran cuestiones gringas y lo mezclan, hacen Spanglish. Estaba chafeando, ¿qué quiere decir chafeando? Esta expresión también la he escuchado en Veracruz, pero en otros lados pensé que las horquillas, oye amigo, pensé que las horquillas del montacargas estaban fallando, pero encontramos que era el fulcro. Ujú. En este caso, ¿qué es el fulcro? Aquí le estamos agregando un lenguaje técnico. Ya no es un tema de regionalismo, ya no es un tema de Spanglish, ya no es un tema de modismos, ¿sí? Aquí le está diciendo que es el punto de equilibrio, o en este caso el punto. Acuérdense que el montacargas funciona, siempre nos lo establecen como una balanza. Entonces, el centro donde se establece este equilibrio de la balanza se llama fulcro. Lo que me está diciendo él es, el tema no es de las horquillas. No te dice más información, no te dice si pensábamos esto, no, lo único que te está estableciendo es que el problema no está aquí, está acá. Y entonces tus recursos ya no van a ir hacia acá, van hacia aquí. Y hablo de recursos humanos, recursos de tiempo y recurso financiero. Y nuevamente, repito, no es que la información esté incorrecta, porque él ya hizo una revisión. Él me lo traje, digo, estoy suponiendo, de Estados Unidos, porque tiene mucho tiempo de experiencia, es un mecánico que se la sabe de todas, todas. Es buenísimo en lo que hace.
Pero ¿qué pasa cuando se intenta comunicar? Aquí es cuando chocan. ¿Qué quiero mostrarles? Este es el ejemplo. Eso nos puede llegar a pasar a nosotros o posiblemente nos pasa a nosotros en el hecho de querer expresar ideas. De repente decimos, es que a mi jefe no le interesa la seguridad. Sí, porque no le estás comunicando realmente. Buenas noches. Aparece Buenas por el noches. micrófono. ¿Qué tal, Víctor? ¿Ya lo pudiste, muy bien, te Activar. escucho. Sería como, por ejemplo, los doctores en ciencias que tienen mucho conocimiento Ajá. y muchas veces pues no toman algunas clases de pedagogía, bueno, para dar pedagogía o algo similar. Y entonces para uno como alumno es complicado entender su lenguaje sí, porque tienen mucho conocimiento. Me imagino que es también el caso o sería... Es correcto. Fíjate que yo estoy estudiando derecho y entonces, repito, cuando voy a la parte laboral o cuando hablan de cuestiones laborales, por todo este tema de la seguridad, las inspecciones y todo eso, este, pues los términos los asimilo, los quiero comparar, los coloco en mi mente en un ejemplo y pues ya los hago mío. Pero de repente se van a otra parte del derecho y a mí se me ha complicado mucho. Y repito, yo me doy cuenta porque veo a varios compañeros los cuales lo están entendiendo. ¿Por qué? Porque ellos se dedican a ese tema o ya traen, digamos, como dicen, el vaso vacío y entonces entra la información y en mi caso choca pues con mi formación, yo soy ingeniero químico, por ejemplo, ¿sí? Y entonces no es que la información esté mal, sino la forma. Entonces hay un profe que me gustaba, el cuatri pasado, porque él me decía, y explicaba, y de repente decía, bueno, para los ingenieros, porque habíamos más ingenieros, para los ingenieros se refiere a esto, es parecido a esto. Ok, sí. Ahí hay un tema, sí, de pedagogía, pero también hay un tema dentro de la pedagogía que es la comunicación. Nosotros como tal, de repente utilizamos muchos términos y nos vamos a encontrar colegas que él, entre más difícil establezca sus oraciones, más cuestiones técnicas utilice, pues para él dice, me estoy comunicando mejor. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una mejor manera. No, tienes que entender realmente qué es la comunicación y cuál es su objetivo, ¿vale? Muy bien. Ahora sí, ya establecieron algunos ejemplos o algunas definiciones de comunicación. Fíjense, me gustó este último que colocaron en el chat que dice, yo como no sé de seguridad ni de máquinas, lo interpreté así. Oye, Carmen, pensé que las uñas de la flor están chafeando, pero encontramos que era por el fieltro, pensando que era un mensaje de WhatsApp y hubo errores del corrector. Sí es indispensable el contexto. Eso es interesante, el contexto en el cual se hablen las cosas. Ujú. Voy a avanzar aquí porque si no, repito, este es un tema muy grande, pero por ejemplo, eh, muchos me conocen en esta parte de dar capacitación. He conocido a algunos físicamente pero me conocen siempre en este rol. Depende del contexto. No es que sea yo doble cara. Al final mi esposa dice que soy Géminis, que sí, pero bueno. Pero dependiendo del contexto, me comunico de una forma diferente. Ujú. Mis amigos entienden que o de repente soy sarcástico. Tengo un hijo de 11 años, es que los acaba de cumplir. Y de repente, mi hijo sí lo toma todo literal. Y me ha costado el dejar de ser sarcástico con él, porque él sí lo toma todo literal. Yo tengo que adaptar mi comunicación con cada una de las personas con la que yo esté. A eso se refiere un poco de lo que es el tema del contexto, ¿va? Ahora sí, voy a citar dos definiciones de, de dos personas.
especialistas en esta parte de la comunicación. Fernando González Rey me dice que la comunicación es un proceso de interacción social a través de signos y sistemas de signos, producto de las actividades humanas. Los hombres en el proceso de comunicación expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios y emociones. Así de fácil, somos seres sociales y en un entorno laboral es necesario que nosotros establezcamos una forma en la cual vamos a dar a conocer nuestras necesidades. Punto. En un centro de trabajo, todos dependen de todos. Todos tienen necesidad de todos. ¿Sí me explico? Entonces, la forma en la que yo voy a establecer cuáles son mis necesidades y entender las necesidades de la otra persona, siempre nos dicen, es un engrane, son engranes. Hay engranes pequeños, hay engranes grandes, pero todo tiene que hacer que funcione esta máquina llamada empresa. ¿Sí? Pero para que yo entienda las necesidades o cómo me tengo que adaptar, me debo de saber comunicar. ¿A través de qué? Y aquí nos establece, ¿no? Signos o sistemas de signos. Conforme yo tenga diferentes maneras de comunicarme, y lo establecían hace rato en sus participaciones, voy a llegar a más gente, ¿sí? Si mi forma de comunicar se cierra y únicamente hablo con muchos tecnicismos, palabras muy adornadas, el círculo con el cual yo me voy a estar comunicando se va a reducir solamente a aquellas que entiendan esos signos, establezcan ese código. Ujú. Repito, no está mal, va a depender mucho de tu contexto, hasta qué personas o hacia cuántas personas quieres llegar. ¿Ok? Muy bien. Otra definición de comunicación nos dice que es la interacción de las personas que entran en ella como sujeto. No solo se trata del influjo del sujeto a otro, aunque esto no se excluye, sino de la interacción. Para la comunicación se necesitan como mínimo dos personas, cada una de esas las cuales actúa como sujeto. Parecido al anterior, pero ¿a qué se refiere? Comunicarme dentro del liderazgo, que lo vamos a ver en la última sesión, no es que hagan lo que yo diga, o no es que solamente me escuchen. Debe de haber una interacción. Ujú. ¿Cuántas veces no le hemos dicho, me voy a quedar que estamos a un nivel supervisor? ¿Cuántas veces no le hemos dicho a un subordinado algo? ¿Sabes qué? Una indicación, necesito que hagas esto. Ok, se va el subordinado, me voy yo, regreso. Una puede ser que no se hizo, otra es que se hizo correctamente, o la más común, que sí se hizo, pero no de la forma adecuada. Y tú dices, es que yo te dije esto. Ah, es que no entendí. ¿Vale? Nuevamente, aquí no solamente es el influjo de un sujeto a otro. De repente volvemos y preguntamos, ¿me entendiste? Y el subordinado nos dice, sí, y no ha entendido nada. O a nosotros nos solicitan algo y nos dicen, ¿entendiste? Y todos, sí. ¿Por qué? Pues porque me da pena preguntar, porque me va a decir que estoy medio lento, por decirlo así, ¿no? No, la comunicación es esto. O sea, si a ti te dan la apertura y te preguntan, ¿entendiste? Y decir, a ver, yo entendí esto, ¿es correcto? Ah, sí es correcto, así es. No, no va por ahí. Hay que hacerlo de esta manera, ¿sí? Hay una situación que también lo hemos platicado, ¿no? La cuestión mental, la cuestión social, todas estas situaciones siempre, por ejemplo aquí en Latinoamérica, nos impiden mucho la comunicación. No es que no sean los medios, porque medios hay muchos, canales hay muchos, pero las personas pareciese que lo quisiéramos conflictuar. Te escucho, Sonia, perdón, Sofía.
Pineda. Yo, perdón. Creo que aquí vale la pena que nosotros también mencionemos la forma en la que nosotros nos pretendemos comunicar con la otra persona. Es decir, si yo digo, ¿entendiste? En automático la otra persona se siente agredida porque no, lo que acabas de mencionar, ¿no? La puedo tachar de no me pusiste atención o no tienes la suficiente capacidad para comprender lo que yo te estoy explicando, ¿no? Entonces, también es importante que nosotros utilicemos palabras apropiadas para que la persona lo asimile de otra forma. Es decir, yo le digo a la persona, ¿sí me explico? ¿Sí me expliqué? Ujú. Ujú, Y obviamente en ese momento ella dice, pues no, la verdad es que no te entendí, ¿sí o no? ¿Sale? Entonces acepta más fácilmente esa situación de que probablemente no comprendió. ¿Sí me explico? Entonces, obviamente para esa persona en automático, pues ya no fue como la agresividad Es, de, ¿sí es, me entendiste? es correcto, ¿no? Y precisamente son técnicas que se establecen. Por eso les digo, la comunicación al día de hoy y la información, ustedes hasta pueden buscar en TikTok técnicas para asegurar el entendimiento de una indicación o para mejorar la comunicación y te aparece esto, ¿no? O sea, al momento en el que tú avientas la bolita, por decirlo así, te estoy midiendo de alguna otra forma, ¿no? Y es correcto lo que comentas, me explico, o sea, el tema es conmigo, o sea, yo soy el que debe de mejorar esta parte. Paréntesis, esto se los digo siempre, en cualquier contexto siempre se los voy a decir. Trabajen y desarrollen lo que ustedes pueden controlar. ¿Mm? ¿A qué me refiero? Yo me puedo controlar. Yo soy la única persona de la cual voy a tener control al 100%. ¿Ok? ¿Por qué? Y dentro de esta parte del contexto, yo no le voy a, ¿cómo lo puedo explicar? Por ejemplo, yo no voy a quitar sus temas educativos, sus temas sociales, su idiosincrasia de una persona. No voy a cambiar todo eso solamente para que entienda un mensaje. El que tengo que mejorar la forma de comunicarme, voy a ser yo. Entonces, repito, yo debo de controlar lo controlable, que al final voy a seguir siendo yo. Muchísimas gracias, Sofía. Es correcto lo que tú nos comentas. Nos dice Miriam, así son los Gracias. niños. Les dices lávate las manos, siéntate en la mesa y literalmente lo hace para comer. Dice, yo creo que es por el tipo de palabra, ya que es parte, si me explico, lo está adoptando el emisor más que el que lo reciba y hay menos pena, es correcto. Le agradezco que me agregan al de las, bueno, eso lo vemos al final. Y dice, yo tuve un jefe que me decía, me entendiste, pero en modo agresivo. Digo, yo tuve un jefe que me decía, me entendiste. Entonces, desde ahí ya me había perdido. Ok, muy bien. Fíjense que es precisamente lo que vamos a hablar ahorita que veamos los elementos de la comunicación, pero lo que me interesa es esta parte. Comunicar no solamente es que me escuchen o no solamente es escuchar. Comunicarse es realizar esta retroalimentación para establecer que llegó bien el mensaje. Porque lo ideal, chicos, es que tengamos el código, que ahorita vamos a ver qué es, y el canal adecuado, pero nos vamos a dar cuenta que no siempre lo vamos a tener. Y tendremos que adaptarnos para asegurar este entendimiento. Muy bien. La comunicación, como dicen, verbal, ya sea oral o ya sea escrita. ¿Qué va a pasar? La oral es la más común, pero lo establecieron ahorita en comentario. Es que me lo decía de una forma muy agresiva. Y de repente te va a decir, es que yo soy del norte, yo soy de Sinaloa, yo hablo así. Cuando estudiaba la carrera, yo tenía, digo, no, hace rato, antes de que se conectara la mayoría, platicaba que no he tenido la oportunidad de conocer Tabasco, pero yo tenía un amigo de Tabasco en la carrera
y tenía un amigo de Sinaloa y a ninguno le entendía. Al de Sinaloa le decimos, espérate, 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 a ver, despacito, porque él agarraba, no, no son bien, güey. Digo, espérate, a ver, respira y dinos. Es que yo no puedo, y así, es que a ver, despacio, dice, es que yo no puedo hablar despacio, yo así hablo. Bueno, no grites. A mí también me dice, a mí mi esposa me dice, oye, no grites. Le digo, es que no estoy gritando. Y repito, eso es una cuestión de educación. Mi mamá toda la vida gritó, pero también es una cuestión física, porque las personas que de repente gritamos mucho es porque tenemos un tema auditivo, tenemos un déficit. Entonces, como no nos escuchamos, tratamos de estar alzando la voz. Entonces, esto era, por ejemplo, con la persona de Sinaloa y con el de Tabasco, con el acento y con todos los regionalismos. Me decían, oye, tú eres de Veracruz, a lo mejor tú sí le entiendes. Digo, no, yo tampoco no le entiendo absolutamente nada. Ajá. Y entonces, al final teníamos que buscar la forma de establecer los canales, la forma de establecer en la cuestión oral el podernos entender. Ujú. Ahora, si la oral es complicada, ahora imagínense la escrita, ¿sí? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil? Repito, lo vemos en grupos de WhatsApp, lo vemos en grupos de Facebook, lo vamos a ver en correos electrónicos, lo vemos en señales de seguridad, lo vemos en memorándum, lo vemos en contratos, ¿sí? La parte escrita. Fíjense que tenemos un tema muy complicado eh, a nivel, no sé si sea mundial, pero al menos a nivel nacional, en cuestión de lectura. Ujú. O sea, primero es la lectura, luego ya es la interpretación. Pero si nosotros nos vamos a la lectura, ¿cómo les puedo decir? Es muy complicado, es muy difícil el que las personas nos entiendan, se los juro. No sé si ustedes han tenido una experiencia para intentarse comunicar de forma escrita. Oral es un poco más sencillo, establecemos ciertas formas de hacerlo y de repente Miguel, te escucho. ¿Quién me habla? perdón por la molestia. ¿Quién habla? ¿Quién Realmente habla? está muy bien lo del tema que está diciendo de cómo comunicarlo con las personas. Y esto deberíamos de aprenderlo, específicamente lo que viene siendo en psicología. Ajá. Hay que llegarle siempre a la manera por el lado bueno de las personas, porque muchos te pueden decir, tengo 30 años y no me ha pasado nada. Este, Tengo 15 años y sigo en lo mismo y no me ha pasado nada. Entonces, el modo es llegarles por el lado bueno nada más. Y hay maneras de cómo llegarles. Simplemente tenemos que buscarlas. Fíjense que es chistoso. Y aquí va. Cada quien, entendiendo la parte de la comunicación, va a tener su propio estilo. Ujú. Yo, por ejemplo, soy una persona y hace unos meses conocí a un colega que me dice, Inge, yo lo imaginaba más alto. Dice, es que se ve más alto ahí en la capacitación. Le digo, no, mido unos 68. Entonces, pues no estoy tan alto. Y entonces yo de unos 68, cuerpo, ahorita no tanto, pero todavía el cuerpo más delgado. En ese tiempo estaba así, sin tanta barba, peinadito le llaman dicen de Benito Juárez, pequeñito, más joven, bueno, en ese tiempo sí joven, pues yo siempre trataba de llegar buena onda. ¿Por qué? Porque esta es la otra parte, ¿no? La otra comunicación, la comunicación no verbal. Tenía que ser congruente, o sea, yo no podía llegar en modo rudo cuando la parte de mi comunicación no verbal me lo impedía. Ujú. En un principio. De ahí tú entiendes que esta parte de la comunicación, y lo vamos a ver en liderazgo de seguridad, la administración de la conducta de las personas
sí está bien, siempre es un tema positivo, es correcto. Pero este tema positivo debe de estar respaldado de muchas otras cuestiones. Ujú. Dentro de esta comunicación, y me voy a quedar en la escrita, es bien establecido un reglamento. Ujú. Y en ocasiones los centros de trabajo o las empresas dicen, ya está escrito mi reglamento, ya está mi decálogo, ya están mis valores. Está bien, tú ya lo informaste, pero no lo estás comunicando. ¿Qué es comunicando? Dárselos a conocer a las personas y asegurarte que lo entiendan. ¿Qué tiene que ver con lo que me acabas de decir? Yo sigo siendo positivo, sigo siendo buena onda. Sin embargo, cuando ya es una situación que está fuera del tema del reglamento, y repito, yo ya tuvimos que haber trabajado mucho en esto para poder llegar así, ¿eh? Prácticamente es con educación, siempre con educación, pero en ocasiones ya no es una cuestión positiva. Y no es una cuestión positiva, no tanto por lo que vas a decir, digo, perdón, no por la forma en lo que vas a decir, sino por lo que vas a decir, ¿no? Ya tiene una connotación que no es positiva. Es una baja, es una sanción. ¿Sí me explico? Entonces, todo esto, repito, lo vamos a ver, no sé si lo vamos a desarrollar todo, pero lo vamos a ver en el tema de liderazgo de seguridad. Todo lo que tiene que estar detrás para que tú puedas cumplir tus funciones. Si no, estás trabajando con bomberazos. Y si no, ahí es cuando desarrollas habilidades, pero muchas veces no las encaminas a la forma correcta de explotarlas. Y estoy de acuerdo contigo, siempre debe de ser una actitud positiva, pero en ocasiones lo positivo es la connotación, no es la forma en la que lo digas. Porque por más que muy buena onda le digas a una persona que lo vas a dar de baja, siempre se va a poner a la defensiva. ¿Ok? Eso es cuestión de naturaleza humana, ¿vale? Sigo con lo que tú comentas. La parte positiva es correcta. Ujú. Ahora, dentro de esta cuestión positiva, me estás dando entrada a la cuestión de la no verbal, que son señales. Ujú. Por ejemplo, cuando estamos en un izaje o uno de tránsito que te hace así, pásale, alto, ¿sí? Nos vamos a la de abajo, sonidos, ¿no? Pita, me está hablando, quiero una indicación, ¿ok? La parte de las posturas. Si yo estoy así, ujú, y ahí vamos a la cuestión psicológica, ¿no? Es una postura cerrada. No estás abierto a escuchar nuevas cosas. Tienes los brazos así, digo, perdón, las manos. Estás así. Ujú. El tema de las imágenes, el tema de los colores. De repente decimos rojo, no vayas para allá. Amarillo, verde, adelante, azul también. ¿Ok? Lo vemos en un semáforo. De hecho, el tema de los semáforos, nosotros en la parte de seguridad y cualquier KPI se utilizan esos colores. ¿Qué quiere decir? Estamos bien, sin necesidad de ver el número. Tú ves el color y ya te está dando información, pero debes de entenderlo. En el caso de la no verbal, es importante el que se tenga un contexto y el que se tenga una explicación de cada uno del significado de cada una de las cosas. Nosotros como seguridad, repito, voy a hablar mucho de seguridad porque la mayoría está aquí, se dedica a esto. Tenemos los colores dentro de los señalamientos, tenemos los colores dentro de la tubería, que a mí me dicen algo, que sin necesidad de una explicación tan grande yo ya sé que ahí hay información. Los sonidos, las alarmas. Oye, viene una ambulancia, dices, no, es una patrulla, no, son los bomberos. Ya hay una diferenciación.
Las empresas también, digo, las que tienen presupuesto, tienen diferentes sonidos para las alarmas. Y me dice, esto es salgan todos. Esto significa que los de contraincendio vayan ya a prepararse. Esto significa que hay una necesidad de primer auxilio. Y de repente empiezan las mezclas, ¿no? Y nos dicen, debe de ser congruente tu comunicación verbal con tu comunicación no verbal. ¿Han escuchado la expresión, ¿estás feliz? Sí, pues avísale a tu cara. Debe de ser congruente, ¿sí? Y hay mezclas, como les digo, de repente un código azul, un código rojo. Es verbal, ¿sí? Pero ¿qué me está diciendo? Estoy utilizando información adicional previamente conocida para establecer un código que únicamente se entienda por ciertas personas. ¿Por qué? Porque la comunicación, repito, es efectiva cuando llega a la persona que tiene que llegar. Es efectiva cuando cumple el objetivo del cual o por el cual nos estamos comunicando. Ujú. No me voy a meter, bueno, eso lo voy a ver más adelante, pero pues, lo adelanto un poquito. En el tema de códigos, no voy a meter en situaciones actuales, ¿no? Es que no hay género, se tiene que decir de esta forma, esto es ofensivo, ahí no me voy a meter porque si no voy a salir raspado. Vamos a hablar en términos generales de los códigos y los lenguajes que se utilizan. ¿Va? Hasta aquí, chicos, chicas, caballeros, señoritas. Muy bien. ¿Una duda? Voy a leer el mensaje en lo que ustedes me establecen si tienen duda. Dice, una famosa frase, si no lo puedes explicar de forma sencilla, es que no lo has entendido bien. Muy buena frase. Ujú. Yo de hecho aprendo más cuando lo explico que cuando lo digo, pero repito, hay veces que no se puede. O sea, por más que lo quieras explicar, se los aseguro. Y ustedes, si están en los grupos de WhatsApp, se han mandado notas de voz explicando las situaciones puntuales y aún así sigue habiendo situaciones. ¿Ok? Bueno, si no hay dudas, si no hay comentarios, continuamos. Vamos a platicar Bien. ahora. Mándeme, te escucho. Es que también puede ser porque yo ahora que estoy en este proyecto acá en Tamaulipas, Ok. estuvo un supervisor de seguridad que ni siquiera los orientaba, no les daba prácticas de seguridad, calistecnia, nada de nada. Entonces yo voy llegando y piensan que voy a ser igual de enojón como aquel vato que no hacía nada y esto y el otro, pero ya vieron que soy diferente a la forma de comunicarme y cómo agradecerles todo, ¿no? En Ok. grupo. Esa es una de las formas de comunicación. A lo que voy es que en veces las mismas personas quedan como tipo encapsuladas, como con un caparazón, agredidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya les ha pasado de que el de seguridad a esto, el de seguridad al otro, y así, así, así. Sí, fíjate que precisamente es lo que platicábamos, ¿no? Con base a la experiencia que han tenido, y repito, son relaciones humanas al final. Eh, no me gusta hablar esto, ¿no? Es como un tema de parejas. De repente cambias a una pareja que es diferente, pero con base a esta experiencia, tú dices, no, ahorita está haciendo buena onda, porque al rato atrás y ya empieza con ciertas situaciones. Eso es con base a la experiencia y precisamente la comunicación no lo va a hacer todo. Muchas de las herramientas que vamos a estar estableciendo durante este mes son precisamente las que te van a ayudar a hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque yo me puedo asegurar bueno, al rato voy a revisar las encuestas que les envié, pero yo puedo asegurar que aquí hay, en cuestión de conocimiento, de nivel medio hacia arriba, en temas de seguridad. La parte difícil es, entiéndase bien la palabra que quiero utilizar, vender la idea. Vender no es que
que a todo me digan que sí, sino que establecer tus intereses y necesidades y que conecten con las necesidades de la empresa, ¿vale? Entonces, esta parte es diferente, es distinta porque tú como responsable de seguridad y todos los mandos medios, eso lo tienen que entender también la gente de seguridad, no son los únicos que sufren, todos los mandos medios, jefaturas, tienen que tener esta relación con el jefe, con su superior, que puede ser gerencia, dirección o el dueño, con sus iguales y con sus subordinados. Ujú. Esta interacción va a ser diferente y va a tener distintos contextos. Y por eso nosotros vamos a estar modificando nuestro tipo de comunicación de acuerdo al contexto. Ujú. Y entonces, eso te va a dificultar o te va a ser más fácil el que te puedas tú, aparte de vender, voy a utilizar otra que convencer, pues que vienes a hacer las cosas de manera diferente. ¿Va? Precisamente para eso vamos a platicar de los tres tipos de comunicación, ¿no? Y aquí tenemos esta bonita abejita que nos lo establece. La primera es la cuestión agresiva. Ujú. Y ojo, hay que diferenciar a qué se refiere agresivo con violento. Violento es aquel en el que su lenguaje corporal, su lenguaje oral o su forma de expresarse es ruda, ¿sí? Es con gritos. Eso es violento. El tema del agresivo o en cuestión de la comunicación se refiere más a aquel que tiene el control, el que siempre quiere hablar y no quiere escuchar. Ujú. Que es lo más común que vemos, sobre todo cuando hay un mal liderazgo. El tema de que la cuestión de organigrama o la cuestión de jerarquía o de poder establece este tema de agresividad. Esta parte agresiva es la que solamente da información. Repito, puede o no estar con la forma violenta, pero a esto se refiere con comunicación agresiva. Es yo no escucho, solo quiero que me escuchen. Ahora, en el tema pasivo, es aquel que solamente escucha, que puede estar enojado también, pero que no lo expresa. Eso es en términos de comunicación. Hay gente que es pasivo-agresivo, ¿sí? Que es la persona que escucha información, pero que también la distribuye, pero no en los canales, no de la forma y no con las personas que lo debe de hacer, ¿sí? Siempre que doy esta capacitación me dice, la gente, las mosquitas muertas, Inge, los mustios, algo así. De hecho, perdón por la molestia, Inge, de hecho, así hay grupos también de seguridad donde hay vacantes así y son pasivos y agresivos. Y de volada, nomás porque opinas algo así, de volada te eliminan. Yo soy de esos, ¿eh? Yo elimino a todos. ¿Por qué? Fíjate, y hablando precisamente de esta comunicación, cuando ingresan a un grupo de WhatsApp, se los recomiendo, lean las reglas. Cuando ustedes entran, les aparecen las descripciones y entonces agarro y leo las reglas. Entiendo que en ocasiones no todos tienen esa disponibilidad de entrar a las reglas y se coloca, esto pasa mucho en el grupo de empleos, ¿no? Y se coloca nuevamente la información, aquí está el reglamento, vuélvanlo a leer. Si no tuvieron la oportunidad de verlo en en la descripción del grupo, se los coloco constantemente. Y se establecen ciertas reglas puntuales y al final, te digo, porque yo lo escribí, al menos en ese grupo, se establece y se dice, toda cuestión que no se vea en las reglas, toda cuestión particular que no se vea en las reglas, favor de revisarse en privado con alguno de los administradores. Y aquí va una frase muy bonita que me gusta y tiene que ver con comunicación. Y pone, con permiso del administrador, preguntan algo, ¿no? O hacen algo que no está en contra de las reglas. Y entonces
tenemos un sticker que dice, ¿cuál permiso? ¿No? ¿Qué está pasando? No se están siguiendo las reglas. Y he tenido varios casos que de repente, Inge, tenemos esta situación, ¿lo podemos checar en el grupo? Digo, sí, o sea, aporta al grupo, es una cuestión que está dentro de las reglas, adelante. Pero de repente no lo leen. O de repente no quieren entender las reglas. Repito, ese es un tema de comunicación, porque está una comunicación escrita. Y ha habido muy pocos casos, creo como 2 o 3, y me mandan, Inge, tengo duda en esta regla. Ah, pues qué padre, o sea, a mí me agrada mucho porque diga, se tomó el tiempo de leer la regla y establecerla. Y ojo, Víctor, no quiere, yo ahorita por eso te dije, de repente lo pienso y digo, pues es que nos dedicamos a seguridad. Y pues a nosotros algo que nos gusta es que se establezcan las reglas y se sigan las reglas. Exactamente. Pues entonces yo digo, si no se cumplen las reglas, pero luego de repente mi esposa, que ella es licenciada, me dice, oye, primero no hagas corajes. Y segundo, que eso lo vamos a ver la siguiente semana de inteligencia emocional. Y segundo dice, déjalo, siempre y cuando no se pierda el sentido. Y de repente los dejo. Y ya, ¿sabes qué? Hace poco hasta les apagué los comentarios, porque establecemos, ¿saben qué, chicos? Ya se revisó, no vamos a hablar más del tema, enterado. Y entonces a mí me preocupa mucho y luego de repente, si no es que el Inge es payaso, regresamos al tema de comunicación, ojo, ¿eh? Me dicen, Inge es payaso porque te elimina por cualquier cosa. No, apago los comentarios y te quito porque dentro del grupo hay reclutadores. ¿Qué información le estás dando? ¿Qué percepción? ¿Qué comunicación verbal y no verbal le estás dando tú a un reclutador en el cual te están dando una indicación y de repente se da cuenta que no tienes ni el tiempo para poder leer las cosas? Y entiendo también que está otra parte. Hay reclutadores que no te dan mucha información y dices, ¿cómo quieren reclutar? Repito, son temas de comunicación. Ahora, dentro de estas cuestiones que hemos platicado y donde saco mi terapia de hablar de grupos de WhatsApp, tenemos la cuestión agresiva y la pasiva y está la asertiva. ¿Cuál asertiva? Pues precisamente el equilibrio, la retroalimentación. Hace rato lo escuché, soy bueno escuchando, sí, pero también soy bueno comunicando. Busco la forma, busco la manera de establecer este vínculo, porque repito, comunicarnos bien no significa llevarnos bien, ¿ok? Me puedes caer mal, no nos podemos llevar, pero la información fluye. Y el proceso, el proceso para generar el producto, para generar el servicio se da y la empresa continúa avanzando. Cada quien cubre sus necesidades. ¿Por qué? Porque aunque nos llevemos mal, la comunicación sigue. Oye, Inge, ¿y es mejor que nos llevemos bien para podernos comunicar? Va a depender de las personas, ¿sí? Hay personas que se llevan muy bien y se comunican pésimo. Es que pensé que estabas jugando. No, canijo, te lo estoy diciendo en serio. Y es que te estaba riendo cuando me lo decías. Pues sí, porque eres mi cuate y me llevo contigo, ¿sí? Pero esto es una cosa y esto es otra cosa. Y de repente cuando te llevas muy bien a través de la comunicación verbal, oye, ¿por qué me estás quemando en el correo electrónico? No, no te estoy quemando, te estoy solicitando de una manera formal, pues para que no se te olvide. No, canijo, pero es que si tú ya me mandaste un correo, pues significa que ya estás enojado. Entonces, hay que separar muy bien esas cosas. ¿Ok? La comunicación asertiva es aquella en la cual, repito, llega el mensaje, hay una retroalimentación y se cumple el objetivo. Porque también, si yo no tengo, no se puede decir que es buena comunicación, aunque llegue el mensaje, no se cumplan los objetivos, ¿vale? Muy bien, digo, y aquí hay algunas características que precisamente diferencian una de otra, ¿no? En la parte de la cuestión asertiva, habla de esta reciprocidad, ¿no? Yo te escucho, pero también tú me escuchas. O sea, así como sé escuchar, sé hablar.
y aquí habla de el tema de que tú tienes derecho, yo tengo derecho. En el tema agresivo es yo estoy sobre ti. Repito, por lo regular se maneja mucho en el nivel jerárquico, pero hay veces que no, porque no hay nivel jerárquico. Son los trabajadores los que están en el tema de la comunicación, sobre en este caso, el responsable, el líder. En el tema pasiva es tú. O sea, yo me hago un ladito. En el tema de la comunicación, tú controla todo. La cuestión de la información asertiva es directa y firme. O sea, es lo que es. Y regresamos a lo que nos decían. No tiene que ser negativo, tiene que ser amable, pero tiene que ser firme. Agresiva es yo impongo, y en el pasiva es eh, yo. Yo siempre voy a estar en cuestión receptiva, ¿no? Me voy a ir al último, en lo que está en color rosita, que nos habla de la asertiva, son relaciones positivas y se resuelven problemas. Repito, una relación positiva en el entorno laboral no es que me lleve bien, es que trabaje bien, que demos los resultados, que el proceso siga fluyendo. Y se resuelven los problemas. ¿Cómo? Hablando. Y digo, comunicándonos, ¿va? No solamente hablando, no solamente es verbal, comunicándonos. ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Y esa es parte de lo que ustedes tienen que entender. Cuando hay un procedimiento, es comunicación. Cuando se sigue el procedimiento, estoy dentro del proceso de comunicación. Lo van a ver también en el manejo de conflictos. ¿Cuándo está el conflicto? Pues cuando yo no sé a quién asignarle las responsabilidades o cuando la responsabilidad es tuya, es mía, ¿no? Digo, lo van a ver más adelante. Entonces, procesos, procedimientos. En la agresiva es viola los derechos, se refiere a que no se siguen las reglas de la comunicación, las reglas en las que solamente yo hablo, las reglas en las cuales no escucho. Y en el tema pasivo, por lo regular, digo, también va de la mano con el agresivo, pero en el pasivo su característica particular es que no se consiguen los objetivos. Estoy, como lo dicen, pasivo, o sea, no me inmuto, pero ni para un lado ni para el otro, no avanzo. ¿Ok? Muy bien, y ahora sí, miren, hemos estado hablando de esto, es el proceso de comunicación. Ujú. Y lo mencionábamos en las definiciones del principio, al menos debe de haber dos personas, las cuales, de quien surge este proceso, se va a llamar emisor. Yo necesito enviar ¿qué? Lo voy a empezar, voy a hacer mis rayones característicos, ¿ok? Voy a dar un mensaje. ¿Qué es mensaje? La información. ¿Qué es el mensaje? El requerimiento para cubrir mi necesidad. En cualquier contexto, eso es un mensaje. La forma en la que yo expreso mi necesidad cuando no la puedo cubrir por mí mismo. ¿Ok? Repetimos, eso es el mensaje. Esto yo se lo tengo que entregar ¿a quién? Al receptor del mensaje. La persona que puede o no, pero a la cual yo le estoy estableciendo mi necesidad. Este mensaje va a estar integrado por dos cosas que hemos desarrollado o hemos estado platicando. El canal, que es el medio en el cual yo voy a enviar este mensaje, y el otro va a ser el código. Los signos y la forma en la que este receptor va a entender y va a descifrar cuál es mi mensaje. Ahorita voy a entrar a detalle con estos dos. Todo esto a pesar de que, o que tenemos que tomar en cuenta, algo que se llama ruido. Y el ruido es todo aquello que impide
que este mensaje llegue de la forma en la cual yo quiero que llegue. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ruido. Y algo interesante que debemos de tomar en cuenta siempre va a ser el contexto. Si yo no tengo en cuenta el contexto, de nada va a servir esto, porque el mensaje va a llegar, pero no va a cumplir su función. ¿Cuál es la función o el cómo vamos a determinar que es una buena comunicación? Que el mensaje cubra mi necesidad. Si no se cubre, oye, pero te lo dije claro, tal, 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 te lo dije en tu idioma, a pesar de todo lo que había y llegó toda la información, sí, pero el contexto es muy importante. Ahora bien, para que el proceso de comunicación se cierre, debe de haber una retroalimentación. Y la retroalimentación, pues tiene que ver también con todo esto. Si no existe una retroalimentación que a mí me asegure que el mensaje llegó de forma adecuada, completa, con el contexto necesario, no hubo comunicación, solamente informé. Repito, es algo que estamos haciendo aquí. Ujú. Cada una de estas partes es importante, es interesante el entender cómo puede modificar y cómo puede afectar la realización de nuestras labores día a día. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes participan? Este rol se va a ir modificando. Voy a tener un emisor, el que inicia este proceso de comunicación, y voy a tener uno o varios receptores. Posteriormente va a haber un cambio. Este emisor, dentro de la necesidad de la retroalimentación, se va a convertir ahora en receptor. Aquí es lo que decíamos. Tiene que ver el contexto, sí, en dónde le estoy dando el mensaje, en qué momento, en qué lugar, todo, la forma. Pero mucho tiene que ver la situación de las personas que participan. ¿Qué estado de ánimo están? ¿Qué estado energético? Ujú. Lo que vimos, ¿no? Su contexto social. Por eso dicen, nunca vamos a hablar, nunca nos vamos a poner de acuerdo hablando de política, hablando de religión y hablando de fútbol. ¿Por qué? Porque cada persona, y lo vimos en un principio, cada persona es un mundo. Y de repente nosotros vemos las cosas de una forma distinta. Ujú. Pero lo que yo les digo, lo que yo les sugiero y a lo cual les los invito es, si en algún momento ustedes dijeron algo y no se entendió, yo lo hago, ¿eh? Vuelvo a ese mensaje, lo vuelvo a revisar, lo vuelvo a analizar, pregunto a alguien más, oye, ¿tú qué entiendes por esto? Y analizo. ¿Qué es lo que puedo controlar? La forma en la que yo voy a dar el mensaje, yo como emisor. Y debo de estar paciente para que el receptor, y lo mencionaba Sofía, ¿no? La forma en la que yo le invito a interactuar dentro de la comunicación. Paciente porque a lo mejor no lo entendió. Y ahorita que estoy diciendo paciente, me está haciendo caras mi esposa, porque yo tengo a mi hijo de 11 años, como les digo, que eso lo vamos a ver, lo voy a adelantar tantito, ¿no? En la parte del ruido, que son todos estos distractores o todos estos impedimentos, porque mi hijo de repente se desconecta y le digo tres cosas a la vez. Le digo, oye, un favor, saca la basura, levanta la mesa y lleva mi laptop a la escritorio. Y mi hijo, sí, pa, fíjense cómo se lo estoy diciendo. Me pongo yo a hacer otra cosa, etc. Y de repente regreso y mi hijo me dice, pa, ¿qué me dijiste?
Y fíjense que aquí es donde empiezas y donde lo entiendes. Y yo así de, si te lo acabo de decir, ujú, digo, son cosas sencillas, pero estabas con el celular y me voy a regresar, ¿no? Pero aquí tú tienes que entender precisamente ese contexto. Es un niño de 11 años lo tienes viendo que estaba viendo la tele, que estaba jugando en el celular, que estaba haciendo otra cosa, ¿sí? Y te lo puedo decir, tú llegas todo acelerado y se los puedo decir hasta que me motivó mi esposa y me habla y me lo establece. Dice, es que aquí el tema, y digo, porque me enojaba. Yo me enojaba, le digo, ¿cómo es posible? Si yo, y empiezas a pensar tantas cosas, ¿no? Oye, yo a esa edad, o yo ya hubiera entendido, o ese es. No, debes de entender quién es tu receptor, cómo emites las cosas. Y entonces me acuerdo, y yo con mi hijo le digo, oye, vamos a hacer esto. Te voy a dar una indicación por vez. Cada vez que termines de lo que estemos haciendo aquí en la casa, regres y me preguntas qué otra cosa hacer. Y de repente él me decía, ay, no, pa, es que a mí me da pena porque no, pues no, o sea, lo dices son tres cosas y no sé por qué se me olvidan si para otras cosas no. Digo, es que son cuestiones diferentes. Y así. Y nuevamente es entrenar no es entrenar, en este caso al receptor, es entrenarme yo perdón, al receptor, es yo como emisor, entender y saber. Y de repente me pasa con mi esposa. Y mi esposa le digo, oye, vas a salir, necesito que traigas esto, esto y esto. Y mi esposa de plano me dice, no me voy a acordar, mándamelo en mensaje. Va, y voy a traer lo que dice el mensaje. Entonces, no me digas. Y por ejemplo, yo trato de tenerlo todo en la memoria, porque somos emisores o receptores diferentes. Entonces, tienen que entender muy bien esta parte de con quién van a realizar el proceso de comunicación. Yo ya les platiqué aquí, ya ventilé que mi esposa me regaña. Yo ya no me pega, pero solamente me regaña. Muy bien. Ahora, ¿qué se va a dar? Pues precisamente este mensaje, pero es un mensaje completo. En ocasiones, y hablando de esto, damos la indicación incompleta o damos por hecho que la otra persona, con la poca información que le di, con el poco contenido del mensaje, tiene todo el contexto que yo traigo. Y entonces él lo hace literalmente como se lo pido, pero no ve más allá porque yo no le doy el mensaje completo. Te escucho, César. César, la única persona que alzó la mano, ¿no? Como estamos en Facebook, ok, creo que no, voy a bajarte la mano, César, porque no sé si no te alcanzo a escuchar o no se pudo, mandar. Entonces, la parte del mensaje, sí de repente tenemos el canal, tenemos el código, nos alineamos al tipo de receptor. Y repito, no quiere decir que nosotros seamos el mejor emisor. Ujú. De repente, nuestro receptor, pues platicábamos con este contexto, ¿no? Que tiene una cuestión académica más alta que nosotros, experiencia. Ujú. Entonces, debemos de adaptarnos. A todo eso nos adaptamos, pero de repente el contenido del mensaje no es el adecuado. Y repito, a mí me pasa mucho. De repente estoy pensando en algo y así, y volteo y le digo a mi esposa, oye, pero hay que hacerlo así. Y voltea a mi esposa y me dice, ¿de qué hablas? Pues sí, te estoy diciendo que hay que
establecer el curso de esta forma. ¿De qué curso me estás hablando? Digo, y de repente yo se me le digo, pues del curso de esto, dice, estamos en otra cosa y de repente a ti te llega, dice, estamos aquí acostados, estamos caminando y lo que tú quieras. Entonces tu mensaje no tiene, repito, contexto e está incompleto. Y de repente me dice, Fernando, si tú me dices esto, y me dice, ok, ya entendí de qué me estás hablando. Y yo te puedo aconsejar o te puedo decir si sí o si no. Ujú. Nos acaba de pasar, tenemos ahí unos juguetes de mi bebé y los acomodó, dice, ¿sabes qué? Los vamos a vender. Ok. Estábamos comiendo y me dice, ya me acordé, y me dice, oye, cuando tengas chance y que no vea a André, que es mi bebé, sube los juguetes. Eso me dijo. Entonces se mete a bañar, se va mi hijo al cuarto, y entonces le digo a mi hijo y al novio de mi cuñada, le digo, suban los juguetes al carro. Ujú. Pues ya los va a ir a dejar mi esposa. Ya yo había escuchado que estaba platicando vía WhatsApp o Facebook con la gente a los cuales les iba a llevar los juguetes, etcétera. Bajamos, nos llevamos a mi bebé y vamos a buscar otras cosas. Y lo pongo en la sillita y me dice mi esposa, ¿y qué hace esto aquí? Estaban unos juguetes en la parte trasera del coche y le digo, ya están los otros también en la cajuela. Sí, ¿por qué están los juguetes aquí? Y le digo, pues porque tú me dijiste que los subiera. Dice, no, que los subieras en la litera. En el cuarto de mis hijos hay una litera y el colchón de arriba es donde tenemos las cosas que no ocupamos, en este caso el juguete. Dice, es que te dije que los subieran. Pues sí, le digo, pero yo pensé que los subiera al carro porque en eso estábamos. Si no, que los subieras acá porque esos juguetes los voy a entregar hasta el viernes. Y ahorita ya los vio mi bebé y pues se armó el show de que, pues, ¿qué hacen sus juguetes ahí? Y entonces, digo, pues es que no me dices bien, es que tu mensaje está corto. Si tú me dices, sube los juguetes a la litera, pues inmediatamente yo los subo a la litera. Pero si me dices, los subes, yo entendí que los subiera al carro. ¿Qué viene? O qué es este ejemplo a lo mejor tan burdo, tan tonto? El mensaje debe de estar completo, pero debe de ser de valor. Ujú. Porque también ahí es cuando empezamos a darle vueltas al asunto y no viene esta información de valor. Y también el que, pues dentro de la retroalimentación que les decía, el mensaje de vuelta, pero ya interpretado por quién, por el receptor que se va a convertir en emisor. Ahora, código y canal. La parte del código va a depender, y lo hemos hablado, ¿no? Tiene que ver con el lenguaje, con los tecnicismos, con los regionalismos, con el idioma. Si tenemos un código diferente, no más no. ¿Cómo? Y así lo hacíamos de repente, me acuerdo, no sé si aquí hay gente como de mi edad que utilizaba los chismógrafos, que de repente colocaban códigos secretos. Ujú. Y si tú no entendías o no tenías la clave de ese código, no entendías el mensaje. Ahora vámonos a la cuestión de la comunicación. Si yo no tengo el código, no sé de qué me estás hablando. Y esto no tiene que ver a lo mejor con contexto, esto es la parte del el mismo lenguaje. Y textualmente o coloquialmente, mejor dicho, hablamos tenemos que tener el mismo idioma. Ujú. ¿Sí? Porque entre más códigos nosotros dominemos, repito, no solamente es en temas de idiomas, es en temas técnicos, mejor lo vamos a utilizar. Tan solo el lenguaje de señas, ¿sí? La escritura braille, esos son códigos que, en este caso, está establecido como para cubrir una necesidad, pero es un código, es una forma de comunicación con un código específico. Vámonos ahora al tema del canal. En la actualidad, este es un canal de comunicación, lo que estamos realizando. Ujú.
Por ejemplo, esta misma información se está llevando mediante dos canales. Uno es a través de Zoom y otro es a través de Facebook. Oiga, Inge, es exactamente lo mismo, no es lo mismo. Por ejemplo, yo ahorita les estoy poniendo más atención a todas las personas que están dentro del canal de Zoom que a la gente que está en Facebook. De repente, si ven que tomo mi celular, es porque trato de ver lo que me están diciendo en Facebook. Pero realmente la interacción, la comunicación que estoy llevando es más directa con ustedes. Ujú. ¿Qué canales tenemos? WhatsApp. ¿Qué canales tenemos? Correo electrónico, el mismo celular. Todos estos tipos de canales van a variar. Hay gente, mañana tengo una capacitación a las 9 y me dicen, Inge, ¿qué plataforma va a ser? Le digo, Zoom. No, es que nosotros no tenemos Zoom y lo tendríamos que descargar. Le digo, bueno, Teams, no, también es lo mismo. Bueno, Meet. Y se hace a través de ese canal la comunicación. Y muchas veces aquí he expresado que a mí no me gusta Meet, pero tengo que adaptarme a ese canal. ¿Por qué? Porque es diferente la forma en la que me comunico a diferencia de Zoom. Y puede ser similares. Por ejemplo, yo con mis amigos, a mí no me gusta que me marquen. No me gusta hablar por teléfono. Con mis clientes es diferente, por obvias razones, pero a mis amigos no me gusta que me marquen. Es mándame un mensaje y vamos a vernos. Eh, Esos son la diferencia de los canales, ¿ok? Ruido les platicaba. Ruido no solamente es el tema de que quieren hablar y no escuche, también la misma contaminación visual. Lo hemos visto. Los señalizas, entras a una empresa y está llena de señalizaciones que ya no le pones atención a ninguna. Ujú. El ruido, la parte, las cuestiones visuales que ahorita lo hablaba, que pueden evitar, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo te quiero hablar y hay una barrera, a ver así, para que quede un poquito más claro, todas las barreras que evitan que lleguen los mensajes, se va a considerar ruido. Ujú. Oiga, Inge, es que no manejamos el mismo idioma, eso es del canal. Oiga, Inge, es que la forma en la que se va a transmitir, perdón, uno es el código, si no tenemos el mismo idioma, y si no hay dónde transmitirlo, eso es el canal. Pero todo lo que te obstruya va a ser ruido. O aquella cosa que impida que llegue el mensaje íntegro. Ujú. Y por último, ya me voy a pasar del tiempo, es la parte del contexto. Oye, es que tú eres de Veracruz, es un ejemplo. Y de repente te dicen cuánta cosa y no te enojas. ¿No? Porque en el contexto que estamos, pues no es así. O sea, no voy a, no, esto no significa lo mismo, ¿sí? Porque estoy en este contexto. ¿Qué es el contexto? Es la situación, es el momento. Todas las partes que integran ese momento. Eso es lo que me va a dar el contexto. Hay situaciones en la que mi comunicación a lo mejor no va a ser asertiva, va a ser agresiva. Hay momentos en el cual mi comunicación puede llegar a ser pasiva. No siempre, ojo, no siempre voy a tener comunicación asertiva. Ujú. Ok, y aquí va. ¿Por qué el tema se llama comunicación efectiva y no comunicación asertiva? Nosotros trabajamos, ujú, y repito, tiene que ver mucho con el contexto, nosotros trabajamos para que las cosas se den, el cumplimiento de los objetivos. Hay un efecto. Si tú tienes comunicación asertiva, por efecto va a ser que las cosas que tú comuniques se establezcan de forma adecuada. Ese es un efecto. Para eso, no solamente tú, como integrante de un centro de trabajo de una empresa,
debes de tener la comunicación asertiva. Para que realmente afecte a toda la organización, todo el centro de trabajo debe de tener al menos principios de comunicación asertiva y como efecto, la comunicación va a ser efectiva. ¿Cuál es la idea? Y regreso a lo que les decía entre paréntesis. Controla lo que tú puedes controlar. Tú debes de establecer el código, tú debes de establecer el canal, tú debes de saber brincar entre cuestiones pasivas, entre cuestiones agresivas y tratar de estar siempre en el tema asertivo. ¿Para qué? Para que todo lo que tú comuniques o todo lo que se te comunique se cumpla. Por eso estoy hablando de una comunicación efectiva. No estoy tratando, que debería de ser, yéndonos a largo plazo. Estoy tratando de que tú entiendas y controles lo que a ti te corresponde, que eres tú. ¿Qué necesitas hacer en el tú? En ti mismo, perdón. Tener una comunicación verbal congruente a tu comunicación no verbal. ¿Sí? No, solamente voy a hablar en comunicación, la parte de congruencia. Cuando pidas algo, sé positivo. Yo soy muy expresivo, por ejemplo. Y de repente me dicen, hija, es que ya te enojaste. Le digo, no. Y traigo mi carota así enojado. Cosa que yo tengo que controlar más. De repente también cuando algo me pone feliz, pues me pongo muy feliz, ¿no? Entonces, hay que controlarte, hay que saber administrarte. Repito, no es reprimirte, es control. Ujú. Establece tu estilo de comunicación. Tienes que saber. Lo peor que podemos decir es que yo así hablo y eso tiene que ser. Ujú. Yo en ocasiones, cuando no tengo nada bueno que decir o cuando no sé qué decir, escucho. Aquí en mi casa no es así, ¿eh? Aquí en mi casa de repente mi esposa me dice, eh, no siempre tienes que opinar, ¿sí? O sea, no siempre tienes que decir algo. Aquí sí no. ¿Por qué? Porque también es un tema de contexto, que es la parte final. Siempre ten en mente los elementos de comunicación. ¿Por qué? Cuando tú desglosas y, por ejemplo, hay una confusión o no se llevó a cabo la actividad, identifica qué es lo que estuvo mal. ¿Fue el canal? ¿Fue el código? ¿El mensaje no fue completo? ¿No estuvo el contexto? ¿Hubo mucho ruido? ¿Sí? ¿Faltó retroalimentación? ¿Por qué? Porque ya ahí de repente dices, es que la indicación estuvo mal. No. ¿Qué cosa de la indicación es la que está incorrecta? ¿Por qué tenemos estos problemas de comunicación? Entender el rol de nuestra interacción cuando nos toca escuchar y cuando nos toca hablar, precisamente a través de la retroalimentación, actualizarnos en temas de los canales, siempre. Tener el mismo código, si no, no va a haber comunicación. Disminuir el ruido. Nuevamente, esto se enfoca más a tener los elementos de comunicación y por último, entender el contexto. Hace rato lo mencionaba el buen Víctor. Es que llega a un lugar en el cual han sido maltratados. Ah, ok, entiendo este contexto. Mi comunicación debe de ser positiva. Mi comunicación debe de estar de esta forma. La manera en la que voy a actuar es por aquí. Ujú. Entonces, es interesante que cada uno de ustedes pueda ir revisando esta parte. Si se dan cuenta, es muy superficial. Yo los invito a que puedan desarrollar más el tema, puedan comunicarlo, pero lo poco que vimos el día de hoy, espero sea la semillita para que ustedes entiendan la importancia de una comunicación efectiva, que tenga resultados lo más pronto posible, entendiendo cada una de las partes que le integran y sobre todo el rol que nosotros jugamos. Digo, y aprovecho, dicen Facebook no gasta tantos datos como Zoom. Este, sí, pues sí, es, la verdad sí. Digo, pero al final se establecen los canales. Digo, aprovecho antes de despedirme, los invito. Ayer había acabado esta promoción, pero los que están aquí, y chin, también lo puse en Zoom, ni modo, ya no lo puedo quitar.
Hasta el día de hoy, si gustan, todavía es el curso de supervisor de seguridad. Va más enfocado, y ya también lo expliqué, va más enfocado a plantas industriales, no a la construcción. De la construcción tenemos otro curso diseñado precisamente para ellos. ¿Por qué? Porque son contextos o se establecen herramientas diferentes. O también, digo, este está todo abril, que es la parte de los cursos normativos grabados. Ya se incluye la 37 y la 34 que anteriormente no. Pero, digo, esto lo pueden ver en las páginas de Facebook. A mí lo que me interesa es si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta o algún comentario respecto al tema de la comunicación. Dije, para ver Ándeme. si me puede, disculpe la molestia, para ver si me puede agregar a los grupos de, Mándame un mensajito, por favor. Aquí está el de ahí se lo WhatsApp. mando con el número mío, Mándame un hola. Quiero que me ahí ingrese al está ya, grupo. ahí está mi Fíjense, número, hay que saber escuchar. Hay que saber escuchar. Un favor, ¿vale? mándame un WhatsApp a este número y dime, Inge, hola, quiero que me agregue al grupo. Y ya les mando No me aparece su número, está aquí en la presentación. Aquí, mira. ¿Estás viendo la presentación o quité la presentación? No, aquí está. Aquí está, mira. ya lo Te lo vi, escribo otra vez. permítame. Lo escribo por el chat, ¿vale? Sí, 55 10 67 19 27. ¿Vale? Ese es mi ya número. está. Y ya ahí se los voy, Sí, sí. Aquí está, mira. Te lo encierro, te lo mandé por el chat y ya te lo compartieron algunos compañeros. Entonces, mándenos un mensaje para agregarlos ya sea al grupo de empleos o ya sea al grupo de cursos y nos estamos viendo. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación. Cualquier duda, cualquier comentario, también me lo hacen llegar a través de Facebook. Ahí es donde me gusta que lo comenten, o si no, también directamente al de WhatsApp. Tardo en contestar, sí contesto y se los mando por nota de voz porque luego tardo más escribiendo y me tienen aquí lavando trastes. ¿Vale, chicos? Entonces, descansen, muy buena noche. Nos vemos la siguiente semana. Tenemos un curso que me gusta mucho, no lo doy yo voy a entrar para escucharlo, que es el de inteligencia emocional, precisamente para que pues sigamos con todas estas habilidades blandas necesarias para cualquier tipo de trabajo, ¿eh? No solamente seguridad. Muchísimas gracias. Mañana subimos la grabación. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, ¿dónde se sube la grabación? La subimos en el canal de YouTube. Si no, lo puedes ver así, buscas MFK Consultores en Facebook y ahorita ahí se estuvo transmitiendo. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Descansen.